Capítulo 12. Entendiendo el trabajo con el trastorno de identidad disociativo a partir de un caso. En este caso, uno de los que describíamos al empezar este libro, podemos ver las distintas etapas que abarca la intervención. En el tratamiento de este paciente, que llamaremos Raúl, veremos un abordaje específico, pero no el único, para el tratamiento de la disociación, propuesto en EMDR y disociación, el abordaje progresivo, González y Mosquera, 2012. Se explicarán muy superficialmente las intervenciones que incluyen procedimientos específicos de terapia EMDR, que precisan un buen conocimiento en esta modalidad de psicoterapia. Existen, como comentamos en el capítulo sobre tratamientos, muchos otros abordajes específicos o aplicables a estos casos, pero aquí buscamos mostrar una aplicación práctica a un caso real para entender cómo se estructura y por qué etapas transcurre el proceso terapéutico. Estos aspectos pueden considerarse generalizables a otras orientaciones. Raúl acude a consulta tras recibir diferentes diagnósticos, incluidos depresión cronificada, esquizofrenia, psicosis resistente y trastorno límite de la personalidad. Está a tratamiento con diversos fármacos, incluyendo varios antipsicóticos, antidepresivos y estabilizadores del ánimo, que no han conseguido suprimir sus síntomas. En la primera toma de contacto el paciente refiere a hablar con objetos inanimados, incluidos ordenadores y barcos. La relación con los barcos es especialmente importante, pues es uno de sus hobbies favoritos. Le preocupa un barco en concreto al que teme porque lo relaciona con una pesadilla recurrente en la que ese barco lo arrastra hasta alta mar y lo abandona allí. Raúl presenta numerosas conductas autolíticas graves, como cortes, quemaduras y varios intentos de suicidio casi exitosos. Como comentábamos en la introducción de este libro, Raúl escucha varias voces, una es como un ruido constante que no acaba de entender, pero que le resulta muy molesto. Otras son amenazantes, y de ellas la que más le preocupa es una a la que llama enanito cabrón, que constantemente le empuja a que se haga daño. Además de las voces más agresivas, a veces oye una voz que parece muy asustada. En alguna ocasión se ha visto a sí mismo desde fuera, pidiendo ayuda de manera desesperada, como una vela que se derretía mientras gritaba socorro. Primera sesión. T. Comentas que tienes la sensación de que te hablan las cosas. P. Sí. T. Por ejemplo, ¿qué cosas? P. Pues, desde una ordenadora, un coche, una locomotora de tren o un barco. T. ¿Y esto con qué frecuencia te ocurre? P. Me ocurre con una frecuencia bastante alta. T. Bastante alta, ¿qué sería? ¿En una semana, por ejemplo? P. Pues, si voy al puerto, con tal de que haya barcos ya tenemos la conversación, menos con uno de los barcos. T. Vale. Menos con uno. P. Menos con uno, sí. T. ¿Sabes por qué? P. Sí, vamos a ver. Yo tengo siempre un sueño en el que este barco me arrastra a alta mar y me deja ahí para que me ahogue. Es el único que no me habla, o sea que es una cosa fea, oxidada, deteriorada. Comenta que esta semana ha estado hablando con 10 barcos. T. ¿Y estos 10 barcos, qué tipo de cosas te decían? ¿Te acuerdas? P. Sí. Preguntan nombres, ¿cómo estás? No sé qué. Una conversación normal y corriente como la que tengo con cualquier cosa. T. ¿Esta conversación es interna o tú llegas a hablar en alto? P. He hablado en alto. Exploramos las alucinaciones auditivas descritas por el paciente y los diversos episodios de autolesiones. T. Y me decías antes que el motivo de las autolesiones era por eso, porque tú escuchabas voces. P. Sí, porque escuchaba voces y tenía ganas de matar. T. Y ganas de matar. El paciente ha sido diagnosticado de numerosos cuadros muy diferentes, él explica muy bien los argumentos que le dieron para esos diagnósticos. P. Para ellos sigo siendo un simulador de enfermedades y me dicen que, sí, no tengo esquizofrenia, no puedo oír voces. También me dijeron que tenía un trastorno límite de la personalidad, por lo de hacerme daño. Otras veces me han dicho que tengo depresión cronificada, psicosis resistente y trastorno del comportamiento. Recogida de historia. En las primeras sesiones se hace evidente que la recogida de la historia ha de ser cuidadosa, pues, aunque el paciente relata eventos muy traumáticos, como una violación por parte de unos desconocidos en su adolescencia,
Cada vez que intenta hablar de este tema se bloquea o las voces le insultan y le amenazan. Raúl solo recuerda fragmentos muy vívidos de la violación que le vienen en ocasiones como destellos. Cuando esto le ocurre estando solo, Raúl se autolesiona o recurre a la automedicación por temor a lo que se pueda llegar a hacerse a sí mismo. Estos indicadores, que en este paciente son bastante evidentes, pueden pasar desapercibidos si no se exploran específicamente en otros casos. Por ejemplo, el paciente puede hablar de eventos traumáticos graves como si no le afectaran y afirmando que los tiene superados, pero no volver a consulta porque a nivel interno se ha quedado revuelto, y su desconexión emocional no le permite tomar conciencia de esto. Este problema se presenta también en Raúl a otro nivel. Desde la parte aparentemente normal, Raúl quiere hacerle frente al trauma lo antes posible, y de modo directo, para librarse de esos fantasmas, sin tomar conciencia debido a su desconexión de la repercusión emocional de estos eventos, de que no puede tocar aún esos recuerdos por ser demasiado dolorosos y activar muchas emociones de dimensiones intolerables para el sistema interno. Cuando las voces se activan y su cuerpo se bloquea al hablar de esas experiencias, la parte aparentemente normal de Raúl no entiende que las partes emocionales no están de acuerdo, y que le están diciendo, no entres ahí. Es importante que el terapeuta esté pendiente de este tipo de indicadores y sepa ayudar al paciente a entenderlos. Raúl vive este conflicto como una batalla de bandos, donde las voces son malas y son las responsables de fastidiarle la vida, le gustaría que desapareciesen y no escucharlas más. Esto hace que las voces se pongan más alerta y genera un enorme desgaste de energía, que se consume en el conflicto interno y genera su estado depresivo habitual. Comprendiendo el sistema interno y rebautizando las voces / partes. Al explorar el sistema interno, Raúl nos habla de dos voces, el barullo constante, que describe como un ruido que solo cesa al entrar en lugares aún más ruidosos, y el enano cabrón. Cuando intentamos explorar la función de estas dos voces, Raúl no consigue encontrar una función para el barullo, pues aún no sabe qué hay ahí, comenta que hay tanto ruido que no es capaz de discernir los mensajes. Cree que son insultos, pero básicamente porque toda la comunicación del enano cabrón son insultos y supone que lo que hay en el barullo será similar. Le explicamos a Raúl que estas voces son partes de él, que necesitamos entender la función que tienen, dando por hecho que tienen una función importante y que por eso están ahí. Raúl lo entiende racionalmente, pero emocionalmente sigue pensando que sería mejor que desapareciesen. Al explicarle que posiblemente estas voces están intentando ayudar de la única manera que han aprendido, Raúl muestra interés. Comentamos la importancia de no usar términos peyorativos o insultos para referirse a las voces o partes de sí mismo y acordamos referirnos al enano cabrón como enano. Raúl no entiende muy bien esta propuesta, pero nota que al hacer esta intervención el enano se calma repentinamente y está atento a la conversación. En las siguientes sesiones seguimos trabajando en esta línea y ayudando al paciente a entender cómo y por qué se activan las partes, y promoviendo el que pueda ponerse en su lugar, entender su perspectiva y empatizar con ellas. Tras algunas sesiones, Raúl comenta que el enano ya no le pide que se haga daño. Fobia a los recuerdos traumáticos. Conforme el conflicto interno disminuye, los elementos traumáticos subyacentes empiezan a emerger. La persistencia del funcionamiento disociativo funciona a veces como una niebla que oculta el material perturbador, como si se tratase de capas que al irse sacando dejan paso a niveles más profundos de la estructura psicológica. La fobia a las acciones mentales y a las partes disociativas, como veíamos en el capítulo sobre el tratamiento, suele aparecer primero, dejando paso posteriormente a la fobia disociativa nuclear, que es la fobia a los contenidos traumáticos. Cuando una experiencia se vive como abrumadora, intolerable e inasumible, la estructura psicológica se configura para proteger al yo de un contacto con los elementos emocionales y sensoriomotores y las creencias autorreferentes asociadas a esas experiencias. Sin embargo, sin una adecuada asimilación, procesamiento e integración de esas experiencias en la narrativa autobiográfica, continuarán ejerciendo un poderoso efecto sobre el funcionamiento psicológico. El desafío del proceso terapéutico es acceder a estas experiencias de modo gradual y fraccionado, de modo que el sujeto pueda irlas asimilando y elaborando sin verse desestabilizado por ese material. Tras varios meses de calma, Raúl comenta que le han venido varios flashes de la violación y que se ha puesto muy nervioso. La primera reacción del enano fue volver a pedir que se hiciese daño.
Al hacerse daño, la parte aparentemente normal se focalizaría en el dolor y se apartaría del recuerdo, más intolerable. Escasamente consciente del significado de la activación de esta parte, el enano, Raúl insiste desde su parte aparentemente normal en trabajar con el trauma para quitarse toda la carga que lleva arrastrando hace años. No ayudarle a frenar hubiese sido un gran error, pues un sistema interno tan frágil se descompensaría o rompería. Aunque le explicamos que solo podremos trabajar con el trauma cuando todo su interior esté de acuerdo con ello, Raúl no está nada convencido. A las pocas semanas se hace quemaduras de 3er grado con una plancha. Los médicos le explican que ha debido de apretar la plancha contra su brazo y mantenerla así cierto tiempo para producirse una lesión de esa envergadura. Él acude a consulta muy desconcertado porque no recuerda lo que ocurrió, no recuerda haberse quemado. La parte aparentemente normal experimenta una intensa fobia hacia la parte responsable de la quemadura. El argumento parece lógico, lo ha llevado a lesionarse gravemente. Sin embargo, el rechazo que la parte aparentemente normal experimenta no permite entender ni modificar el sistema de funcionamiento. Cuando acude a consulta, la voz parece tener cosas que decir. Raúl comenta que lleva rato diciéndole que se calle, internamente, pero que no hay manera. De hecho, cuando más la intenta hacer callar, más se activa esta voz. Ante el evidente conflicto interno de Raúl, no es capaz de seguir la conversación por el ruido interno. La terapeuta le pide que intente escuchar. Se utiliza aquí un procedimiento específico de EMDR para el trabajo con las fobias disociativas, tras lo cual se consigue cierta toma de conciencia sobre el significado de lo ocurrido. Tras este procedimiento, Raúl parece extrañado y la terapeuta le pregunta por lo que le viene a la cabeza. ¿Qué te viene? P. Repitiendo una frase literal que le viene a la cabeza, la realidad. Extrañado. T. Pareces confuso. P. Porque no lo entiendo. T. Puede ser que se refieran a la realidad de las cosas que te han sucedido. P. No lo sé. T. Por eso yo insisto en que no se trata de que les mande callar, sino de que les digas que no vamos a forzar nada, refiriéndose al trabajo con los recuerdos traumáticos. P. O hay mucho debajo de esto o aquí está fallando esto, señalando a su cabeza. T. Raúl, yo creo que esta voz tiene un papel importante en relación con proteger una serie de eventos que están ahí. P. Sí. T. Que tú puedes conocer parcialmente, pero no del todo. P. Puede ser. T. Yo creo que han hecho un trabajo importante protegiéndote de estos recuerdos y ahora mismo lo que a ti te llega en modo de destrucción, hacerse daño, puede ser un intento de proteger eso. P. O sea, que me estoy haciendo daño para que no piense en lo otro. T. Puede ser. Por eso me gustaría que sepas que hay otras maneras de trabajar con todo lo que ha pasado sin que lo vuelvas a pasar así de mal, revivir. Esta intervención hace que el sistema interno se calme, la voz deja de insultar y la tensión disminuye. Hablamos con la parte emocional a través del yo adulto. T. Dile que vamos a trabajar con mucho cuidado y que no vamos a entrar en estos temas hasta que no sea el momento. Dile que no es necesario que hagas estas cosas, autolesiones, para evitar entrar ahí. P. Vale, se toma unos minutos para comunicar esto a la parte. Vale, es difícil traducir esto. T. Traducir en palabras. P. Sí. T. ¿Traducir qué? P. Lo que me quiere decir la voz. T. ¿Qué crees que te quiere decir? P. Que las cosas tienen que seguir así, como que hay que cerrar la caja de Pandora. Que he abierto algo, pero que lo tengo que cerrar y que mientras no lo cierre él va a seguir ahí diciéndome que me machaque. T. Tiene mucho sentido, va en la misma línea de lo que estábamos comentando. Tras esta intervención el paciente está unos 3 meses sin hacerse daño. Las partes disociativas van evolucionando conforme la terapia avanza. El enano parece tranquilo porque el paciente se cuida, se le tiene en cuenta y se chequea todo el trabajo con él durante las sesiones. Con el tiempo el barullo se convierte en una parte agresiva que solo nota, pero que no identifica como una voz. A veces duda de si es el enano, que se ha dividido en dos. Esta parte parece estar asociada a las conductas autolesivas de mayor riesgo, como la ingesta medicamentosa por la que estuvo en coma varias semanas. Durante la terapia se hace referencia a esta parte y se trabaja con ella, ya que, aunque no se comunica de modo espontáneo con el paciente,
sí es posible que el paciente trate de comunicarse con ella y entender cuándo se activa y por qué durante las sesiones. Tras comprobar en diversas sesiones que se tenían en cuenta sus reticencias a entrar en los contenidos traumáticos y que se tenía cuidado de no abrir la caja de Pandora, esta parte deja de aparecer y no se presentan autolesiones relevantes durante un tiempo. Una recaída inexplicable. Todo parece ir bien, el paciente está haciendo grandes avances y sintomáticamente está mucho mejor. Sorprendentemente, se presenta de nuevo un episodio de autolesión. Como siempre que se presenta un síntoma, es importante, más que la descripción pormenorizada del síntoma en sí, explorar qué pasó antes de producirse. Pues estaba tomando un café con mi médica de cabecera y mi amigo Cristóbal y me dijo, la médica, que estaba muy contenta porque llevaba mucho tiempo sin autolesionarme. Mi amigo le preguntó, ¿y cuánto es eso? Y ella le dijo, lleva 3 meses y medio sin autolesionarse, y además está mucho mejor, haciendo énfasis. Después Cristóbal me llevó a casa y al rato empezó a descontrolarse todo. ¿Y qué crees que pudo pasar ahí? No lo sé. ¿Te gustó que dijera eso tu médico de cabecera? En aquel momento, sí. En aquel momento, sí. ¿Y después? Pues después ya me empecé a encontrar mal porque el enano estaba carcajeándose y se empezaron a romper los engranajes. A él, el enano, que le pareció que tu médico de cabecera viese esa evolución tan positiva. Es que ahí es donde creo que se pudo haber roto algo. Esos días realmente son muy confusos para mí. Tú en principio te sentiste bien. Sí, claro. Pero sentirte bien para ti. Me sentí alegre, pensé, pues mira, llevo 3 meses y medio sin hacer ninguna barrabasada, pero ahí atrás estaba el otro, ja. La última vez que estuve aquí, ¿recuerdas que te dije que pensaba que estaba tramando algo? El enano. Ya lo conozco, son muchos años conviviendo con él. Yo no creo que estuviese tramando algo, yo creo que hay una cosa que se llama miedo al cambio o a la mejoría, que le pasa a muchas personas y que, como la gente te va diciendo que te ve mejor y cuando tu médico de cabecera que hace tiempo que te atiende ve esa evolución tan positiva y te lo dice, pues enciende una alarma en ti. La explicación parece convencer al paciente y a el enano, que asiente ante lo que dice la terapeuta. Fobia entre partes. Tras varios meses de trabajo el paciente comienza a cuidarse un poco mejor, durante un largo periodo deja de hacerse daño. Siguen presentándose flashbacks ocasionales que lo asustan y generan inquietud interna. La relación entre las partes ha mejorado, pero el debate de si hablar o no sobre la experiencia de la violación sigue activo. Como la parte que contiene los recuerdos siente que podría explotar en cualquier momento, decide ponerse detrás de un muro de contención voluntariamente, la idea parte espontáneamente de esta parte con la que siguen sin hablar, pero que le muestra el muro al paciente. Este tipo de intervenciones se han propuesto por parte de diversos autores para mantener el material perturbador apartado de la conciencia entre sesiones. Pero es importante cuidar de que ese muro no repita la tendencia disociativa de hacer como que no ha pasado. Veremos en la siguiente sesión cómo una parte disociativa se activa ante la idea de meterlo todo detrás de un muro. Pese al muro, la aproximación a los contenidos traumáticos pone a prueba el sistema y activa la fobia entre las partes, que mantiene la separación disociativa. El paciente lo describe así. ¿Cómo estás? Con bastante miedo, tengo a las voces desbocadas y ahora en lugar de tener 2, tengo 3. Ya. Tengo las ya conocidas y una nueva, a la que llamo el dictador, que me está machacando vivo. Entonces, por un lado, están las voces con las que trabajamos al principio como dándome ánimos para que rompa la barrera y está esta otra voz, el dictador, que quiere que me deshaga. Nuevamente, el nombre que el paciente pone a la voz tiene una connotación negativa importante, y se plantea rebautizar a esta parte para facilitar la disminución de la fobia. Bien, vamos por partes. Primero vamos a intentar no llamarlo así. ¿Qué significa su nombre? Es un torturador. Bien, ¿y qué te parece otro nombre que no sea tan? Lo podemos llamar la voz primigenia. Primigenia está bien. Vale, pues la dejamos así mejor. Sí. En esta ocasión,
rebautizar la voz no es complicado porque el paciente ya está familiarizado con los beneficios de esta intervención. P. Pues esa voz me está machacando, pero de veras. Además no puedo fumar un pitillo con calma porque viene enseguida, me tomo un café y si está muy caliente me dice, tíratelo, por encima, cada vez que veo la plancha me está, plánchate, 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 y no hay forma de. No consigo aplacarlo. T. Bien, vamos a intentar comprender, ¿qué pasó esta semana? P. No pasó nada, simplemente a raíz de la conversación que tuvimos la semana pasada, pues como si por un lado saliesen las dos voces iniciales diciendo, tira para adelante, rompe por fin el muro, libérate de toda esa mierda que llevas ahí metida, pues, a partir de ahí, empezó la otra voz. Lo que pasa es que la otra, la primigenia, tiene más volumen, es como si tuviera más fuerza. Entonces me preocupa mucho porque mientras que las otras están ahí, las puedo dejar a un lado, con esta no hay forma, esta es como un cañonazo y boom, boom, boom. T. Bien, ¿recuerdas que el otro día tenías especial interés en trabajar en lo que estaba detrás del muro? P. Sí. T. Y yo te decía que íbamos a ir con cuidado precisamente porque esta parte se puede sentir en peligro. P. Sí. T. Entonces, es bastante comprensible lo que me estás describiendo. Tiene que haber mucho miedo ahí, Raúl. P. Vamos a ver, hay pavor, porque date cuenta que traga con dificultad, le tiembla la voz, me salen los recuerdos y me duele. Le cuesta hablar. Me duele mucho porque me duele, y joder. Es que cada vez que pienso en eso me pongo fatal. T. Bien, te das cuenta de que cada vez que piensas en eso, ahora mismo, conectas emocionalmente y te desbordas. P. Sí, pero lo tengo que afrontar. T. Bien, pero tú te das cuenta de que eso, a ver, antes, cuando tú hablabas de este incidente, lo tenías mucho más bloqueado. P. Sí. T. No conectabas así. P. Pensativo, no. T. Yo entiendo que sí, que hay que trabajar estas cosas, pero entiendo que no es el momento. Si tú estás sintiendo ese pavor y ese terror, Raúl, eso te puede ayudar a entender lo que puede estar sintiendo esa voz, que tiene acceso a todo el recuerdo. P. Ya. La posibilidad de trabajar con el trauma genera ambivalencia y mucho conflicto interno. La parte aparentemente normal dice, tengo que hacerlo, no puedo venirme abajo, sin una conexión profunda con lo que eso representaría para él, en cierto modo sin tenerse en cuenta. Por otro lado, estos comentarios son del estilo de los que muchos supervivientes de trauma utilizan ante la imposibilidad de resolver lo que les sucede, se dicen que tienen que salir adelante, que tienen que ser fuertes. Estos estilos, que les permiten seguir con sus vidas, son sistemas sustitutivos que no son realmente sólidos, y que frecuentemente no son sostenibles a largo plazo. En esa línea se expresa el paciente. P. Sí, pero lo que pasa es que hay que enfrentarse a ello, pero lo quiero enfrentar con un poco de entereza. Lo que no puedo es venirme abajo porque tenga un flashback de un momento determinado y lo que me molesta de sobremanera es esta voz porque no me deja vivir. No puedo hacer ni la más mínima cosa sin pensar en hacerme daño. El otro día tuve que hacer un viaje en tren y fue llegar a la estación y, tírate a la vía del tren, tírate a la vía del tren, tírate a la vía del tren. O sea, yo que disfruto de los viajes en tren, o disfrutaba, porque ahora me viene la voz y me machaca vivo. Nuevamente, parece lógico sentir rechazo por una voz que está diciéndole al paciente insistentemente que se mate. Sin embargo, el discurso del paciente está centrado en hacer juicios y no en comprender qué hay detrás de la activación de esta parte. T. A ver, yo entiendo que esta voz sea muy incómoda para ti porque por lo que estás comentando, interfiere mucho con que tú puedas estar tranquilo. P. Sí. T. Pregúntale a esta voz por qué está haciendo eso. P. Vale, intento de comunicación interna. Es que no para de insultarme. Es como tener una cinta llena de insultos y de hazte daño, y no hay quien la pare, no consigo conectar con ella, la voz. Ah, Dios. Desesperado. Me supera. T. Vale, pregúntale a esta parte qué es lo que le preocupa ahora mismo. P. Vale, nuevo intento de comunicación interna. Vamos a ver el dolor. Suspira. Buf. T. El dolor. P. O sea,
que esta parte está sufriendo mucho. Las partes más agresivas suelen estar más conectados con los contenidos y las emociones perturbadoras. El paciente solo ve la reacción aparente, pero cuando la parte se comunica hablando de dolor, el terapeuta lo remarca para ayudar al paciente a conectar y empatizar con esta parte. T. Pregúntale cómo está. P. Comunicación interna, cabreada. T. Vale, está cabreada. ¿Con qué está cabreada? P. Con el pasado. T. Pregúntale si está enfadada contigo. P. Comunicación interna, recibo insultos por respuesta, con lo cual, calculo yo que sí. T. Pregúntale a esta voz si está enfadada conmigo, es importante explorar. Reacciones particulares contra el terapeuta en cada una de las partes. P. No. T. No. P. No. Él centra las culpas en mí. T. Vale, ¿le puedes preguntar a esta voz cuántos años siente que tiene? P. Comunicación interna, 17. Esta es la edad en la que se produjo la violación. T. Y está sufriendo mucho. Se propone a esta parte un trabajo específico con EMDR centrado en su emoción perturbadora. Esta parece muy intensa, y el sistema está cargado de tensión, lo que no permite establecer un diálogo interno ni facilita que se consigan cambios. El trabajo con EMDR permite desbloquear este tipo de situaciones y disminuir el nivel de perturbación hasta que se hace más manejable. Como para cualquier tipo de intervención que se proponga, lo fundamental cuando estamos ante un sistema con un alto nivel de disociación estructural es que todas las partes del paciente estén de acuerdo en lo que va a hacerse. Si hay un conflicto al respecto, al intentar llevar al cabo la intervención, el conflicto se activará. T. Pregúntale si le gustaría trabajar un poquito en disminuir ese sufrimiento que tiene ahora mismo. P. Comunicación interna, vamos a ver, quienes contestan son las otras. Ellas dicen que quieren liberar y liberarse. T. Dile a las otras que muchas gracias por contestar y por estar ahí y por intentar ayudarte. P. Vale. T. Pero vamos a intentar preguntar a esta voz que siente que tiene 17 años lo que está sintiendo y si cree que sería buena idea trabajar un poquito con su sensación, no con lo que ocurrió, con la sensación que tiene en este momento. P. Comunicación interna, se mezcla todo. T. ¿Qué se mezcla? Vamos a entender. P. Se mezclan la culpa, las ganas de liberarse, las ganas de hacerse daño, de machacarse, es una mezcla de todo. T. Bien, pregúntale a esta voz si se siente culpable. P. Comunicación interna, sí. T. Se siente culpable. P. Confuso, esto me supera a mí. T. Yo sé que no es fácil para ti, pero igual que has intentado entender a las otras partes, a las otras voces, es importante entender a esta parte. Es una parte importante, al igual que lo son las otras. Yo agradezco mucho cómo estas otras voces intentan ayudarte, pero es importante que tanto tú como las otras voces entendáis que esta parte tiene una carga y un peso muy grande. P. Sí, eso entenderlo entiendo y lo entienden, las otras voces, lo que pasa es que esta, la nueva voz, está como obcecada, aferrada a aquello, recuerdos traumáticos. T. Claro, y cuanto más se le intente forzar a trabajar en eso, más se va a obcecar. P. Entonces, ¿qué hago? T. Vamos a intentar comunicarnos con esta parte y entender, el paciente asiente. Y vamos a tratar de ayudarla con la sensación que tiene para ver si se alivia un poco el malestar que siente. Pero, para esto, necesitamos que nos dé permiso. La voz, finalmente, tras un trabajo de negociación con las distintas partes, está de acuerdo en trabajar con sus recuerdos y su dolor. Al cabo de poco tiempo, el paciente, su parte aparentemente normal, empieza a entender todo lo que esa parte estaba acumulando. P. Ansioso, respirando intensamente, voz entrecortada, es como volver al principio de todo. Empieza a doler, empiezo a notar la sensación física de eso, agresión, y empiezan las palabras aquellas a aflorar. Los agresores le decían, tranquilo, no te vamos a hacer daño, te va a gustar, ya verás, mientras lo forzaban y le hacían mucho daño. T. Vale, Raúl, yo sé que esa es la sensación que tienes, vamos a hacer una cosa, le vamos a preguntar a esta parte si quería parar. P. Vale. T. Pregúntale a esta parte si quería parar, pero con calma, tómate el tiempo que te haga falta. P. ¿Me dejas que me tranquilice un poco? T. Por supuesto. P.
Se toma un rato para calmarse, vale, vamos allá, comunicación interna. Dice que adelante. T. Entonces, esta parte no quería parar, eras tú. P. Sí. T. ¿Cómo podemos hacer, Raúl? Porque no queremos forzar nada. P. Pues, echándole dos narices y tirando para adelante. El paciente vuelve de nuevo al hay que seguir, tengo que ser fuerte, sin recordar que hace unos minutos acaba de verse sobrepasado por el contacto con la intensidad emocional y somatosensorial de la experiencia. El terapeuta ayuda a encontrar un equilibrio entre avanzar en el trabajo con el trauma y cuidar de que el paciente pueda asimilarlo y tolerarlo. La sesión se centra en ayudar al sistema a reequilibrarse. El paciente, a través del trabajo con EMDR, toma conciencia del motivo de su temor. P. Me viene una pregunta que es, ¿por qué tengo miedo? Si he asumido otras cosas, ¿por qué esto me produce tal terror? Es miedo al recuerdo. Miedo al recuerdo tiene mucho sentido. Se sigue trabajando un poco más sobre las sensaciones de la parte aparentemente normal, que va tomando conciencia de sus emociones y de la repercusión real que los recuerdos siguen teniendo. Más tarde se vuelve a trabajar con la parte primigenia, que consigue expresar parte de lo que hay en el fondo de su malestar y de lo que dice. P. Pregunta por qué no hice nada, por qué no denuncié, por qué no lo dije, por qué lo guardé y lo oculté y monté ese muro de contención. T. ¿Quieres contestarle, Raúl? P. Sí, pero no tengo la respuesta. El paciente necesita ayuda en este punto. El terapeuta intenta facilitar esta comunicación a través de la información que tiene del caso y de lo ocurrido. T. Tú ese día lo pasaste muy mal, ¿verdad? P. Sí. T. Entonces, ¿estabas en condiciones para hacer algo? P. Vamos a ver, objetivamente no estaba en condiciones porque estaba bloqueado. En esta parte había mucha culpa e impotencia por no haber reaccionado y no haber peleado contra sus agresores. La terapeuta, que conoce por el paciente que el suceso fue provocado por un grupo de varias personas, contra las que no hubiera podido hacer nada, le ayuda a poner la responsabilidad en su lugar. Dado que no es viable resolver este recuerdo en la sesión, el terapeuta, con tiempo suficiente antes de que ésta finalice, trata de reequilibrar el sistema para que el paciente pueda irse a casa más centrado y tranquilo. El trabajo con autocuidado. La relación del paciente, como parte aparentemente normal, con las distintas partes disociativas o partes emocionales, está basada en la desconexión, los juicios, el miedo y el rechazo. El paciente, desde el yo adulto, ha de aprender a verse de nuevo desde otra perspectiva. Esta perspectiva tiene como base los elementos del apego seguro. El adulto ha de aprender a entenderse, a darse cuenta de lo que necesita y a sentir que eso es importante, a aceptarse de modo incondicional, pero realista. El tengo que ha de cambiar por pensar en lo que me hace bien. Este paciente, por ejemplo, soluciona todos los desafíos a partir de hay que hacerlo, sin darse cuenta de que lo que cree que hay que hacer le está haciendo daño o que lo sobrepasa. Este cambio de perspectiva puede trabajarse a través de la relación terapéutica y del reaprendizaje que el paciente asimila desde el modelado del terapeuta. También puede aportarse psicoeducación sobre los aspectos de apego disfuncional y el autocuidado. Un modo particular de trabajo con autocuidado, que se ejemplifica en el siguiente fragmento, es un trabajo reaprendiendo a cuidar al niño interior del paciente, representado en una parte disociativa infantil. T. ¿Qué me quería decir? En la última sesión me dijiste que esta parte me quería decir algo. P. Que lo mimes, que lo trates con cuidado, que es como un bebé, o sea, parece como si se convirtiera en un bebé, la parte más agresiva. Entonces, algo que puedes transportar porque lo coges, lo acunas y lo pasas al otro lado, o sea, como habíamos comentado, el terapeuta establece la relación con las partes siempre a través del yo adulto del paciente, aunque éste le presente al terapeuta a la parte como desprotegida y desamparada, sintiendo que él no es capaz de cuidar de sí mismo. El terapeuta le devuelve su confianza en que podrá aprender a hacerlo, ofrece psicoeducación al respecto y hace de memoria recordando y reforzando los pasos que ha dado el paciente en relación con el autocuidado. Si bien esta intervención es útil, varias sesiones después será necesario trabajar específicamente en este tema. Un día Raúl acude a consulta con un tono apagado, apenas habla, no establece contacto ocular. El mayor movimiento se observa en sus manos, que retuerce constantemente. Raúl no parece consciente de esto.
Se explora qué le pasa en las manos. P. No sé. T. Si tus manos pudiesen hablar, ¿qué nos dirían? P. Coger un cuello y machacarlo. T. ¿Y eso cómo se traduce en palabras? ¿Qué hay debajo de esas ganas de coger un cuello y machacarlo? P. Yo creo que es hacerme daño a mí mismo. Estas respuestas rápidas y poco reflexivas del paciente no nos dan apenas información sobre lo que ocurre. El terapeuta ha de ayudar al paciente a tomar contacto, a observar. T. Pregunta a tu interior, Raúl, porque tú no tienes la respuesta inmediata. ¿Vale? Escucha a tus manos. ¿Qué te dirían si pudiesen hablar? P. Y buf. Me abofetearían, o sea, es como si fueran, como si tuvieran vida propia y dijeran: necesitamos agarrar algo con fuerza. ¿Entiendes? Entonces yo no sé si lo que quieren agarrar es un cuello o agarrar un muñeco para estar tranquilas. La sensación que tengo es la necesidad de tener los puños cerrados. La terapeuta observa el curioso comentario sobre el muñeco y decide explorarlo. T. ¿Te cojo un muñeco y probamos? P. Vale. La terapeuta coge una vaquita de peluche y se la entrega al paciente. Raúl la agarra con ansia y se la acerca a la cara mientras la abraza. En cuestión de segundos está llorando desconsoladamente, como si fuese un niño pequeñito. T. ¿Está bien, Raúl? Agárralo, ¿vale? ¿Está bien ese muñeco? Sí. P. Gracias. T. Es una de mis becuites favoritas. Raúl sigue acariciando la vaquita. T. ¿Me comentas qué pasó? P. Murmura algo. T. ¿Cómo, Raúl? P. No quiero mi cabeza, golpeándose la cabeza con fuerza. T. Vale. Agarra la vaquita, ¿vale? Agarra la vaquita. Tú sabes que estás aquí conmigo, ¿verdad? El paciente está hablando desde un estado mental infantil, muy desconectado de su yo adulto. El terapeuta trata de fomentar en lo posible que el paciente no pierda el contacto con el aquí y ahora, y evitar así que entre por completo en un estado disociado. P. Sí. T. Vale. ¿Estás bien aquí conmigo? P. Sí. T. Asegurándose y estimulando que el paciente hable. Sí. P. Sí. T. Vale. Está bien que puedas expresar emociones. Sí. Vale, Raúl. Está bien que puedas llorar aquí conmigo, no pasa nada. ¿Lo sabes? P. Sí. T. ¿Te preocupa eso? P. No. Vale. Bien. Agarra la vaquita y dime qué está pasando ahora. Pero con calma. Sí, Raúl. Tómate el tiempo que te haga falta. P. No quiero seguir viviendo, tengo miedo. El paciente parece estar en un estado infantil. Habla con la voz de un niño muy pequeño, verdaderamente asustado. T. ¿Tienes miedo? P. Mucho miedo. T. Vale. ¿Cuántos años sientes que tienes ahora? P. Muy poquitos. T. ¿Cuántos años serían más o menos? P. No sé. T. Estimulando que el yo adulto esté presente. ¿Cuántos años tienes ahora? Biográficamente, Raúl. P. No lo sé. T. Pero ahora, en la actualidad. P. Tengo 44 años. T. Tienes 44 años, eso lo sabes. P. Eso lo sé. T. Sabes que tienes 44 años y que estás aquí conmigo. P. Sí. T. Y ahora mismo te estás sintiendo como un niño chiquitín. Ahora tenemos una conciencia dual. El paciente puede estar en el aquí y ahora, pero conectado con esta parte emocional de un momento biográfico muy temprano. El terapeuta sigue potenciando que sea el paciente desde su yo adulto el que reflexione sobre lo que le pasa a esta parte y en cómo ayudarla. De este modo, el paciente va interiorizando un modelo de autoobservación reflexiva. P. Sí. T. ¿Ese niño está cómodo aquí conmigo? P. Sí. T. ¿Qué le pasa ahora mismo a ese niño, Raúl? P. Se siente solo. T. Se siente solo. ¿Este niño sabe que te tiene a ti? P. Sí. T. Sí. P. Pero yo no valgo para cuidar a nadie. T. Tú estás trabajando en eso, ¿vale, Raúl? Tú estás aprendiendo a cuidarte. Estás haciendo todo lo que puedes para aprender a cuidarte más. ¿Eso lo sabes? P. Sí. T.
esta parte de ti que ahora se siente tan chiquitina ha sido súper valiente, mostrándose. P. No lo sé. T. ¿Qué te parece a ti? ¿Está bien? P. Si tiene que salir que salga. T. Y yo lo agradezco mucho. P. Vale. Sigue abrazado a la vaquita sollozando. T. Esta parte sabes que es pequeñita, pero no sabes cuánto. P. No. T. Esta parte, ¿sientes que sabe hablar ya o no? Explorar si la parte puede hablar o no, ayuda a saber si estamos ante un bebé o un niño que puede comprender lo que estamos diciendo. P. Sí. T. ¿Te dice algo? P. ¿Qué quiere a mamá? T. ¿Qué quiere a mamá? Y esta parte sabe que te tiene a ti. P. Pero yo fallo. Mamá no fallaba. Mamá estaba ahí y aguantaba y daba buenos consejos. Conociendo la historia del paciente, el terapeuta sabe que la figura de la madre fue una figura de apego suficientemente buena, que, aunque murió cuando él era pequeño, sí pudo darle una base segura y supuso un buen vínculo. Por ello es un recurso que puede utilizarse en esta sesión. Ha de tenerse cuidado con este tipo de intervenciones en los pacientes con traumatización compleja, porque frecuentemente construyen imágenes idealizadas de los progenitores abusivos o negligentes. Esto no debe confundirse con un verdadero apego seguro. T. ¿Tú te acuerdas de mamá? P. Sí. T. ¿Te acuerdas de sus consejos? P. Sí. T. ¿Tú sabes que puedes aprender de esos consejos? P. Sí. T. ¿Qué consejo te daría mamá ahora? P. Que estuviera tranquilo. T. Si mamá te dijese eso, ¿tú qué harías? P. Me tranquilizaría. T. ¿Y si mamá le dijese a este niño que intente estar tranquilo? P. Estaría tranquilo. T. ¿Le podemos decir tú y yo a este niño que puede estar tranquilo? P. Sí. T. Que vamos a estar ahí para él. T. Le vamos a decir tú y yo, tú agarra la vaquita, a esta parte de ti, que los dos estamos aquí para él. ¿Vale? P. Vale. T. ¿Qué nota? P. Está más tranquilo. T. Más tranquilo. Se sigue reforzando la sensación positiva y la conexión, y explorando el sistema interno. La siguiente sesión el paciente está mucho mejor. Las voces están tranquilas. P. El tema de las voces lo tengo muy tranquilo. Lo tengo ahí, como aparcado. T. ¿Cómo está tu interior? ¿Cómo lo notas ahora? P. El interior. Pues parece que han decidido tirar para adelante conmigo y están quietecitos, no molestan, no dan la lata. T. O sea, que realmente lo que querían es que tú te cuidases más. P. Sí. T. Y ahora que te estás cuidando más ellos están. P. Sí, están mucho más tranquilos. T. Más tranquilos y más a tu lado. Ahora no te piden que te hagas daño. P. No. Mira que tuve tentaciones de hacerme daño y tal, pero nada. Están como desapareciendo para convertirse en yo mío. Integración. T. ¿Y puedes hacer un esquema de cómo sería tu yo actual? P. Sí, lo tengo muy claro. El terapeuta refuerza los avances que está haciendo el paciente. El paciente muestra el dibujo de su sistema interno. P. Aquí estoy yo como una parte principal, las voces aquí, lo que pasa es que yo con el dibujo nunca fui un hacha. T. Es representativo. P. Y luego una parte sin calificar, es esa parte que tengo yo ahí, como se dice, medio en blanco, medio que no sé todavía hacia dónde tira. T. Realmente ahora es lo que tú estás diciendo, hay una parte principal que es Raúl. P. Sí. T. Y después estarían las voces en un segundo plano, que aparecen cuando son necesarias. P. Sí. T. Y después hay una parte, pues, que tiene todo lo que está ahí, todo lo que tú no recuerdas que sigue siendo esa. P. Sí. T. Vale. La idea es que esto se mantenga, que se vaya integrando, no que haya un primero, segundo y tercero, entonces ahora estáis del mismo lado. P. Sí, vamos a decirlo así, que estamos del mismo lado. T. ¿Y ahora mismo en tu interior, notas alguna resistencia? P. No, no noto ninguna resistencia. Ni siquiera intento que haya resistencia. T. ¿Tú te acuerdas del día que tuvimos la sesión con la vaquita? P. Sí. T.
¿Y esa parte infantil, la notas más contigo? P. La noto más conmigo. T. La estás notando ahora, por ejemplo, ahora mismo hablando conmigo. ¿La notas? P. La noto, es una parte que es mía, es una parte propia de mí. T. Y no te da mensajes negativos. P. No me da mensajes negativos, lo único que se siente es triste, por la falta de los seres queridos en estas fechas. T. En las últimas sesiones, tú le enseñaste a esa parte que eres un adulto, que podías cuidar de ella. P. Sí. T. Y se quedó muchísimo más tranquila. P. Sí, se quedó mucho más tranquila. T. ¿Y eso se mantiene? P. Eso se mantiene. El trabajo previo con autocuidado ha generado también un cambio en el funcionamiento del paciente y en su posición hacia lo que le ocurre. Hay mayor comprensión, más sensación de capacidad de cuidar de sí mismo y de avanzar. Esta sesión supuso un punto de inflexión importante en la evolución del paciente. Tareas colaborativas. El sistema interno de partes disociativas va pasando del conflicto a la colaboración antes de entrar en la etapa de trabajo directo con el trauma. Esta colaboración y empatía ha de promoverse y reforzarse en las intervenciones terapéuticas. Estas son las reflexiones que diversas partes hacen, tras un acuerdo de no agresión, en el que dos partes agresivas estuvieron de acuerdo en dejar de agredir a la parte aparentemente normal, y éste estuvo de acuerdo en no automedicarse para tapar las voces. P. No sé si, después de nuestra última sesión estuve pensando en lo que hablamos, y parece como si el enanito, el paciente ha cambiado espontáneamente el nombre de enano por este más cariñoso, el colega, el anterior, dictador, renombrado como voz primigenia, y yo mismo, parte aparentemente normal, hemos llegado a un acuerdo para vivir en paz. T. Estupendo. P. Así que estoy contento porque, aunque aún tengo las voces en la cabeza, ya no me están atacando, me están recordando que son parte de mí, que tengo que vivir con ellas, pero ya no me quieren destruir. T. Eso es estupendo, ellas están cumpliendo su parte del trato. ¿Tú también lo estás haciendo? P. Sí, no les estoy haciendo nada tampoco. Pero el globo a punto de estallar está todavía allí, una parte no identificada, la que contiene todos los secretos. El terapeuta les propone trabajar reforzando esta sensación de unidad, a través de una experiencia positiva compartida. Escogieron el momento de cuidar de los perritos que tiene en casa. Compartir esta sensación se les hizo raro, pero aportó una conexión que no habían experimentado. T. ¿Cómo fue para ti sentir esa sensación al mismo tiempo? P. Raro, porque por lo general una parte siente desprecio por las otras, o dos partes hacia una, o las tres hacia mí. Darse cuenta de que hay algo que los une les da fuerza. T. ¿Podrías decirme qué sentirías en muchos más aspectos y momentos si trabajarais como un equipo? Pregúntale al enanito qué piensa sobre esto. Esta parte, por lo general, se sentía excluida, por lo que para llegar a un acuerdo queremos chequear también sus sensaciones. Se trabaja más exclusivamente con esta parte para que pueda sentirse el centro de la atención de todos. Habla de su miedo a desaparecer. Este temor es frecuente en las partes disociativas y origen de algunas resistencias al trabajo terapéutico. Desde el lugar en el que se generan las voces, el esfuerzo que hace el paciente desde su parte aparentemente normal por librarse de ese síntoma y borrar el pasado puede vivirse como un intento de aniquilación. Pero, al mismo tiempo, estas partes de la mente del paciente, que viven centradas y fijadas en la experiencia traumática, pueden sentir que sacar a la luz los recuerdos y dejar ir las emociones asociadas a ellos, que el dolor se alivie, puede significar que su razón de ser ya no tenga sentido. Como todo aquello que existe de modo autónomo, tienden a la supervivencia. En el trabajo con partes disociativas, es importante que para cada una de ellas se dibuje el camino hacia el cambio, y que puedan tener una expectativa de cuál va a ser su nueva función en el nuevo futuro. Por ello ha de remarcarse su papel en el sistema y que cada parte se sienta pieza clave de la estructura psicológica del paciente. T. Él es parte de ti, una parte importante, no va a desaparecer. Pregúntale si quiere trabajar un poquito más. P. Dice que está bien por ahora. T. Vale, dile que le prestaremos atención y que está bien que pueda decir, no, esto es bueno. Él ha respetado el acuerdo y nosotros también respetaremos lo que prometimos.
trabajar paso a paso, a un ritmo que todos puedan manejar. P dice que, ok, y que la próxima vez tratará de hacer un poquito más. T, bien, estupendo, la próxima vez comprobaremos de nuevo si es un buen momento. P, vale. T, creo que los tres estáis haciendo un buen trabajo, tenemos que ser conscientes de que ese globo está ahí y darle tiempo, ver qué necesidades hay ahí. P, tengo miedo de que el globo, que contiene los recuerdos, explote. Me asusta que esto pueda provocarme hacer una de mis cosas, intentos de suicidio, autolesiones graves. T, bien, hagamos algo con esto. ¿Estás viendo ahora el globo? P, sí. T, ¿qué ves? P, veo el globo con un armazón marrón rodeándolo. T, vale, ¿puedes poner un manto protector a su alrededor? P, sí. T, ¿cómo sería esa protección? P, como un cemento muy ligero, ese cemento blanco, ¿sabes a qué me refiero? Es como plastilina, así que es suave, y se puede quitar cuando haga falta, sin romper el contenido. T, bien, cierra los ojos e imagina cómo colocar esa capa protectora alrededor de él para que, si explota, tenga un contenedor. P, vale. T, haz esto con mucho cariño. Recuerda que tú quieres proteger ese globo, no encerrarlo. Todas las partes están colaborando en este trabajo. El terapeuta propone algo que permita que la parte que está dentro del globo pueda tener cierto contacto con el exterior y con el resto del sistema. T, bien, cierra los ojos. Pregúntale a esta parte si estaría bien añadir una ventana a esa esfera, para que el globo no se sienta tan encerrado, y pueda ver el exterior. P, está de acuerdo si la ventana es pequeña. T, ok, pongamos una ventana pequeña. T, ¿cómo está ahora tu interior? P, mucho más relajado, como si hubiese hecho algo importante y parece que funciona conmigo. El enanito está aún un poco nervioso, está observando y aún está asustado, esperando que haya otro momento para él, y también estoy yo, que me siento más relajado, me siento bien. T, de acuerdo. El colega hizo un gran trabajo, ¿puedes darle las gracias? P, sí. T, tú también has participado. P, sí. T, así que sería importante que el enanito participase también. ¿Podrías preguntarle si él podría hacer algo? Quizás pintar el cemento. Pregúntale si hay algo que él podría hacer para sentirse parte de esto. P, pintarlo de rojo, contento. T, bien, deja que lo haga. Observa cómo lo hace. P, bien, es mi color favorito. El paciente se toma tiempo para hacer esto. T, ¿cómo está ahora? P, aún asustado, pero más relajado. Porque ha visto que lo hemos dejado participar y hacer más cosas. Siente que ha hecho algo. Dice, no me siento tan inútil ni asustado. T, estáis haciendo un gran trabajo en equipo. Recuerda que, si el globo explota, ¿el contenido tiene un contenedor para hacerlo seguro? P, asiente, relajado. En este trabajo vemos cómo las partes, y por momentos el propio paciente, participan con un estilo infantil. Frecuentemente las partes, como vimos en otros capítulos, presentan sistemas de funcionamiento correspondientes a edades cronológicas inferiores a la actual. El trabajo terapéutico incorpora elementos que facilitan el acceso a estos estados mentales, utilizando elementos como dibujos, figuritas, visualizaciones, títeres, etc., a las que un niño pueda incorporarse más fácilmente. Sin embargo, es importante no caer en la ilusión de estar con un niño en el sentido literal de la palabra. Las intervenciones no pierden la perspectiva de la persona completa que es el paciente, y en todo momento se potencia que éste se sienta con la edad y los recursos que corresponden a su edad real y desde ahí se implementen todas las intervenciones. La terapia se mueve todo el tiempo de modo dinámico entre estos dos niveles. También hemos visto en la descripción de las sesiones cómo el sistema se va haciendo visible de modo progresivo, y como algunas partes, generalmente más disfuncionales o más dañadas, pueden aparecer cuando la terapia está bastante avanzada. Con este paciente, ahora que el sistema interno colabora, estamos en condiciones de pasar a la segunda etapa. El paciente entiende lo que significará entrar en la etapa de trabajo con el trauma y podrá ayudarnos a graduar la intervención.
El trabajo con el recuerdo de la violación, en este paciente un trauma grave, muy activo y conectado con la disociación que presenta, requirió varias sesiones, en las que se fueron procesando fragmentos limitados de la experiencia, usando procedimientos específicos de EMDR, diversos. Autores proponen a través de muy distintas herramientas el fraccionar los recuerdos para que pueda hacerse manejable elaborarlos y asimilarlos. La idea es dividir algo que de modo global resulta inabordable. Todo el trabajo previo con el sistema interno hará más fácil este trabajo, ya de por sí complejo, en el que ahora todos los recursos del paciente estarán ayudando. Tras estas sesiones, el estado del paciente mejoró de modo espectacular. Su funcionamiento diario evolucionó muy positivamente, pasando de una incapacidad marcada para hacer cualquier actividad, para relacionarse y para tener una vida autónoma, a ocupar su tiempo en actividades gratificantes, ser autosuficiente en la gestión de su día a día y empezar a establecer relaciones interpersonales sanas. Las voces siguen estando ahí, pero hay armonía anterior, y se hacen más evidentes cuando el paciente se aburre. Como su vida va estando más llena de realidad positiva, hay en general mucho menor replegamiento hacia el mundo interior, con lo que las voces están mucho menos presentes. También hay una menor tendencia hacia la fantasía y al mundo mágico más propios de la infancia. Ya no habla con los barcos, pero ha mejorado su comunicación con las personas. En los seguimientos posteriores, este estado se mantiene. En pacientes donde el evento traumático no es tan tardío y el entorno familiar temprano era altamente disfuncional, sin figuras de apego mínimamente seguras, el trabajo es más lento y costoso, siendo frecuentes las dificultades en la relación terapéutica o para conseguir una motivación continuada para trabajar de cara al cambio. En los países que dedican más recursos al tratamiento de estos cuadros, los tratamientos incluyen centros específicos, trabajo grupal, individual y familiar, centros de día y posibilidad de hospitalizaciones con programas orientados de modo particular a estos problemas. Pero aún sin contar con estos recursos, pueden conseguirse beneficios importantes en pacientes con una afectación funcional grave, como el que hemos descrito para cerrar este libro.